Ok. O quadro que nós temos. Se ele queria falar eu queria trabalhar e gostaria de trabalhar, eu faço os slides e ó. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a Rio de Janeiro, ao Congresso de ALCAD. Professor, se puder dizer de onde vem, de onde viene unas palabras iniciales y ya empezamos su trabajo. 15 minutos de presentación. Buenos días, mi nombre es Alexis Perea, soy abogado, vengo de Colombia. El día de hoy, primero que todo, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar nuevamente en una reunión del arte, a mis familiares y amigos que han venido a acompañarme, al profesor Pula, que me honra con su presencia, quien ha sido mi maestro en todo este tema del análisis económico del derecho. Vengo a presentar hoy un paper, precisamente se llama Controlando el Metadata Colombiana, el cual tiene como objetivo mostrar por qué un decreto que se expidió en Colombia en el año 2007 y que hace referencia a la monopolización de la salud en el lugar de donde yo nací, lo consideramos ilegal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Imaginemos, y tomo este ejemplo del profesor Mular, la anécdota de las panaderías. Imaginemos que usted es un panadero, que usted se esfuerza para comprar el mejor pan, contrata trabajadores, hace créditos por los cuales pagar intereses para poder financiar su operación. Un día llega la DIAN, la Oficina de Impuestos del Perú, la SUNAT, y le pide a usted que le pague los impuestos. Usted obviamente toma una parte de sus ganancias y pagará los impuestos. Al frente hay una panadería y usted ve que los funcionarios de la Oficina de Impuestos van a esa panadería. Usted dirá, bueno, por lo menos a él también le van a cobrar los impuestos. Pero, para sorpresa suya, contrario a lo que se esperaba, en lugar de cobrarle los impuestos, esta funcionaria de la Oficina de Impuestos le entregan los impuestos que usted ha dado. Con esos impuestos, este panadero obviamente consigue mejor maquinaria, no tiene que hacer créditos, contrata mayor número de trabajadores, se vuelve más eficiente. Cuando hablamos de la estructura del mercado de la salud en Colombia, que es el mercado sobre el cual vamos a hacer nuestra presentación, tenemos que hacer referencia a que Colombia ha venido en un proceso de evolución y transformación del sector salud. Pasamos de un sistema en el cual el sistema de salud era evidentemente público a un sistema en el cual a partir del año 93 con la ley 100 se permite la posibilidad de que los privados pudieran operar libremente. En este sentido, el sistema de salud se estructura sobre 4 regímenes de salud: el régimen contributivo para la población que tiene capacidad de pago y el régimen subsidiado para la población pobre. Existen igualmente 2 subregímenes, un régimen excepcionado para los funcionarios públicos con ciertos privilegios y el régimen de prestaciones para la población pública, población pobre que aún no entra al régimen subsidiado. Pasemos. En Colombia, la población asegurada en salud es de un total, para el año 2010, de 45 millones de habitantes, casi el 100% de la población, de los cuales en el régimen contributivo había 18 millones y en el régimen subsidiado más de 23 millones de personas. ¿Hacemos? Así, los actores del sistema de seguridad social en salud en Colombia son de diversos tipos. Participa tanto el Estado como los agentes del mercado. En cuanto al Estado, encontramos que participan entidades tan importantes como el Ministerio de la Salud, sus entidades adscritas que hacen tanto regulación como supervisión, en el caso de las comisiones de regulación. También encontramos los órganos administradores y financiadores del sistema, como el Fondo de Seguridad y Garantías, las direcciones territoriales y los administradores de planes de beneficio, como las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud. En cuanto a los prestadores de servicios de salud, estos también tienen características que pueden ser públicos o privados. Y existen, obviamente, dentro de este mercado, la parte que considero yo los actores más importantes, que son los usuarios. Así, las relaciones del sistema de seguridad social en Colombia se entienden como una relación de triángulo, en la medida en que están, por una parte, los administradores de planes de beneficios, los aseguradores; por otra parte, los prestadores del servicio; están los usuarios, y en el centro del triángulo ubicamos al Estado, que es quien regula y da la vigilancia a los comportamientos de los 3 actores del mercado.
encontramos que dentro del régimen, la participación de los aseguradores, en el mercado nacional, en el régimen contributivo, existen un buen número de aseguradores, siendo Saludco y Comeva los principales actores de dicho mercado. Así, encontramos que se trata de un mercado que está claramente en competencia, pese a que hace poco la Superintendencia Nacional de Salud ha expedido una resolución en la cual sancionó a las principales empresas de aseguradores de salud en Colombia por haber hecho un acuerdo, una colusión, un acuerdo de fijación de precios. En el régimen subsidiado vemos que es un régimen donde aún a nivel nacional existe una atomización, pues el principal actor que encontramos es la empresa pública, Caprecom, con un 13%, pero el 52% del mercado, que es una proporción supremamente importante, se encuentra literalmente atomizado. ¿Hacemos? Así, nosotros podemos entrar a estos conceptos a lo que es nuestro mercado relevante, que en el caso concreto es el departamento del Chocó. El departamento del Chocó es un departamento con más de 485.000 habitantes, según el censo de 2011. La capital, Quibdó, es la capital del departamento, provincia o estado, para el caso concreto, con mayor desempleo en el país, con cerca de un 18.6%. Estos 426.000 habitantes alrededor se encuentran afiliados a uno de los regímenes de salud, sea el contributivo o el subsidiado. Específicamente en el subsidiado tenemos cerca de 375.000 personas, en el contributivo 45.000 y en los regímenes exceptuados, que son los regímenes especiales, como les decía, para la policía, para los maestros, aquellos que gozan de unos privilegios especiales, son cerca de 5.000 personas. La importancia de esta caracterización es que si nosotros miramos el régimen subsidiado y la participación de los regímenes en el departamento del Chocó a 2011, encontramos que el 88% de la población afiliada al sistema de salud se encuentra en el régimen subsidiado. Quiere decir esto que esto resulta compatible con aquello de que se trata de una población pobre y que además nosotros encontramos que la gran mayoría, pues no, precisamente por esas condiciones, no tiene acceso a la salud privada, al sistema contributivo, perdón. Así, nosotros encontramos una participación de las diversas EPS y de las diversas empresas aseguradoras de salud, siendo Caprecom la empresa pública la que mayor participación tiene, con cerca de 225.000 usuarios. ¿Hacemos? Ahora, si nosotros miramos la participación del régimen contributivo y el régimen subsidiado, nosotros vamos a encontrar que a 2011 Caprecom, la empresa pública, tiene el 60% de la población en el régimen contributivo, pero si miramos el régimen subsidiado no aparece. Entonces la pregunta se deberá: ¿a qué ocurre eso? Precisamente se debe a que hubo una intervención del Estado en la economía, una intervención que, como vamos a ver, a mi juicio fue ilegal. Si nosotros hablamos de la intervención del Estado en la economía, nosotros tenemos que hacer referencia a que esta intervención en Colombia puede ser de tres tipos, o así lo ha hecho la Corte Constitucional. La intervención conformativa, cuando se fijan reglas sobre cómo constituir los agentes económicos o qué agentes económicos pueden participar en el mercado, como cuando, por ejemplo, en el sector financiero se establece que los únicos que pueden participar son aquellos agentes que tengan la calidad de sociedad anónima y adquieran la posibilidad de la autorización para actuar por parte de la Superintendencia Financiera. La intención finalística, en la cual se señala las finalidades o hacia qué la intervención del Estado se va a dirigir, como cuando, por ejemplo, el Estado ordena inversiones forzosas para financiar el sector agropecuario, y la intervención condicionante, que se da específicamente cuando el Estado, es el que mediante la regulación, fija las condiciones mediante las cuales se va a regir determinado mercado. Así, los mecanismos de intervención del Estado en la economía se pueden clasificar en cuatro: la regulación, la supervisión, el apoyo a los sectores de la economía cuando están en crisis, como cuando el Estado sale y entrega dinero al sector financiero antes para evitar una crisis, y un último que es el más polémico y sobre el cual nos vamos a centrar, que son las empresas públicas, digamos. Entonces, la competencia entre empresas públicas y empresas privadas, que es una forma de intervención del Estado en la economía, ha tenido diversos matices, y en la economía y en el derecho ha tenido diversos conflictos. Así, nosotros vemos que en Colombia hay que señalar que existen diversos tipos de empresas públicas. Están las empresas industriales y comerciales del Estado, en las cuales el Estado es el único dueño; las empresas sociales del Estado, que son empresas dedicadas exclusivamente al sector salud;
y que también son únicamente dueños del Estado, y otras empresas como las sociedades de capital público estatal y las sociedades de economía mixta. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué la participación de las empresas públicas en el mercado no puede resultar tan beneficioso? Esto el profesor Ignacio de León nos lo clasifica en dos tipos de problemas. Dice, primero, porque existen privilegios concedidos a las empresas públicas en atención a una finalidad aparentemente social, pero que puede también terminar siendo una finalidad política. Por ejemplo, cuando a una empresa pública se le conceden muchos más recursos de los necesarios para que contrate mucha gente y la única finalidad es generar empleo temporal o en una fase previa a las elecciones. También por los desequilibrios competitivos entre las empresas públicas y las empresas privadas. Como lo señalaba el profesor Bular en su ejemplo, encontramos que a las empresas privadas no les cuesta nada hacer nuevas inversiones porque las inversiones que se hacen se pagan con impuestos del erario público. Desde mi punto de vista, las distorsiones que en el mercado puede generar una empresa privada pueden provenir de varios factores. Primero, se pueden establecer barreras regulatorias para conceder privilegios a estas empresas en el mercado. Lo segundo, se pueden conseguir posiciones de dominio de estas empresas estatales mediante ayudas estatales que pueden provenir de la regulación o de la inyección de nuevos recursos cuando estas empresas no son eficientes. Y tercero, se puede presentar mediante la creación de monopolios artificiales por parte del Estado. ¿Sigamos? Entonces, ¿cuáles eran las consideraciones de este famoso decreto 1717 por las cuales tuvo su expedición? Primero, la expedición se da porque existía una preocupación en el uso indebido y la desviación de recursos públicos del régimen subsidiado. Como les decía, en el Chocó el régimen subsidiado constituye el 88% y según explica el decreto, una de las razones de la intervención se da porque estos recursos públicos estaban siendo literalmente robados del erario público por parte de la Secretaría de Salud. La afiliación al régimen de la población considera también de la población al régimen subsidiado considera el decreto en los niveles 1 y 2 del CISBEN, que ya vimos una encuesta que se hace para afiliación, ordena el decreto que a partir del 1 de julio del año 2007 solamente se podía hacer a través de la empresa pública. Además, los afiliados se les reconocía de alguna forma un derecho a ejercer libremente la elección de a qué EPS se podía pasar, a qué asegurador podría pasarse, pero solamente en el siguiente periodo de traslado, es decir, tenían que estar un periodo obligatorio de 3 meses afiliados al régimen subsidiado. Encontramos que el decreto omite que en el caso de Chocó, como lo pudimos ver, había cerca de 10 entidades aseguradoras en salud, o sea que se trataba de un mercado en plena competencia. Y como lo era de esperarse, a mi juicio, el decreto pues no tenía el CAPRECON, que era la entidad pública que afiliaba y que prestaba servicios, que tenía la doble condición de afiliador y prestador, pues no tendría incentivos para informar a los afiliados que una vez siendo afiliados a su esquema, pues tendrían la posibilidad en el siguiente periodo, 3 meses después, de irse a buscar otro prestador. Entonces, ¿cómo es el proceso de afiliación de la población pobre en Colombia? O como diríamos, para el caso del mercado relevante, el caso del mercado de Chocó, ¿cómo era ese proceso? Primero teníamos a la población pobre. Esta población pobre llenaba la encuesta que formulaban las entidades municipales, que llenaban la encuesta para determinar si correspondía efectivamente a una población sin posibilidad de tener recursos en el Sistema Nacional de Beneficiarios o SISBEN. Dicha encuesta trataba de clasificar y decir, bueno, si usted no tiene recursos, usted merece atención de parte del Estado. Si los tiene, pues definitivamente usted debe contribuir con el sistema. Así, la población buscaba, una vez encuestado por el SISBEN, determinaba a qué asegurador entrar, dado que en el caso concreto, al existir varios aseguradores, los aseguradores salían en búsqueda de los usuarios para poder efectivamente afiliarlos, y luego estos aseguradores, a través de su red de instituciones prestadoras de servicios de salud, en Colombia las llamamos las IPS, podían prestar los servicios de salud. Ahora, ¿qué ocurrió con el decreto en mención? El decreto en mención lo que hizo fue generar un costo de transacción importante para los aseguradores y para el mercado en general. Pues no solamente la población pobre tenía que ser afiliada, encuestada por el SISBEN, sino que además se creaba un filtro, que es este camino rojo que he establecido, a través del cual, primero que todo, la población tenía necesariamente que estar afiliada a la entidad pública.
La entidad pública ahora prestaba a través de su red de prestadores los servicios y la posibilidad de cambio se daba solamente 3 meses después, que es cuando se presentan los periodos de afiliación. Evidentemente los incentivos que tendría la entidad pública, dado que el sistema es subsidiado y que el Estado paga por cada afiliado que tenga la entidad pública para decirle, informar al usuario que además es pobre, que además tiene bajas condiciones, informarle, usted tiene la posibilidad de irse de mi empresa, de mi red, pues son ningunos, no hay incentivos. Y la razón desde mi punto de vista es que cuando se trata de estas entidades existe una asimetría informativa. Vemos que el afiliado normalmente, si el afiliado en un régimen subsidiado, que te lo dan gratuitamente, que muchas veces el beneficiado lo ve como un favor y no necesariamente como la expresión de un derecho, esa asimetría informativa impediría que éste tuviera la posibilidad realmente de poder asistir a otros asegurados. Sin embargo, vamos a tratar, pasando el filtro, nosotros encontramos que había existido la posibilidad de vinculación a otras empresas de aseguramiento y la prestación a través de su red. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué este decreto lo consideramos nosotros como restrictivo a la libre competencia? Creo que hay 3 fundamentos económicos que me permiten concluir esto. El primero, porque se estableció a través de este decreto una barrera regulatoria para los privados, en la medida en que, conforme a la ley general, los privados tendrían la posibilidad de acudir y atacar el mercado y contestar las ofertas de unos aseguradores con las ofertas de otros. Además, esta barrera regulatoria lo que generó fue una ayuda estatal para la empresa pública. La empresa pública Caprecon, antes del decreto, tenía una participación en el departamento de Chocó cercana al 15%. Después del decreto se vuelve la agente con posición de dominio y adquiere una participación del 60%. Esto ha hecho que muchas empresas de aseguradoras del sector subsidiado, del régimen subsidiado, hayan decidido irse y cada vez el poder de esta empresa pública en un servicio realmente deficiente, como se podía esperar, vaya adquiriendo mayor peso. Además, se otorga a esta empresa pública una posición de dominio artificial, ya que el 60% del mercado que vimos originalmente no fue producto de las eficiencias en que tuvo esta empresa en el mercado, la satisfacción de los consumidores, sino producto de una barrera regulatoria. Ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿por qué considero también que este decreto es claramente restrictivo de la competencia? Porque es violatorio de varios principios constitucionales como el derecho a la igualdad, el derecho a la libre competencia que en Colombia supone libertad de acceso al mercado y libertad de elección de los consumidores, el derecho a la redistribución equitativa de las oportunidades y los límites a la intervención del Estado que están establecidos en el artículo 334 y el derecho y la regulación especial para el establecimiento de monopolios, que en el caso colombiano expresa que cuando el gobierno quiere establecer un monopolio necesariamente tiene que indemnizar a los particulares que se van afectados con dicha medida. Además, específicamente estimo que uno de los fundamentos legales que hace que este decreto sea ilegal lo encontramos en la Ley de Administración Pública, la cual establece que, tratándose de empresas estatales que se encuentren en competencia, el Estado no podrá darle ningún tipo de ventaja para que compitan con los particulares en el mercado. Como consecuencia, este decreto, a mi juicio, viola los principios de libre acceso al mercado y libre elección de oferentes. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy por hoy, antes de eso hay una diapositiva, por favor. ¿Okay? Sí, antes. Bueno, sigamos. Adelante. Entonces, uno de los efectos que tuvo este decreto claramente es la generación de daños a los participantes del mercado, específicamente a los competidores. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, primero, ¿tendrían derecho estos participantes a solicitar del Estado una indemnización, una compensación por el daño que se le ha infringido? A mi juicio, sí tienen derecho, y la razón la divido en 3 aspectos fundamentales. Primero, porque la teoría del derecho administrativo supone que la responsabilidad del Estado se da como consecuencia de una falla en el servicio. En este momento, a mi juicio, existe una falla del servicio de regulación que se encuadraría dentro de lo que la teoría francesa llama la responsabilidad por eso de las normas, responsabilidad que consiste en que cuando el Estado prefiere una regulación y la regulación vulnera derechos de personas, el Estado puede responder. Así, considero que en el caso concreto el Estado reguló mal
generó un monopolio y como consecuencia de ello causó un daño antijurídico a los particulares, un daño que bajo condiciones normales no tendrían por qué soportar. Obviamente esto ha generado perjuicios derivados de esa barrera de impedirles a estos el acceso al mercado, y existe una relación de causalidad entre el daño causado y la falla de servicio. Bueno, entonces la pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿y qué podemos hacer en el futuro para evitar que circunstancias como esta ocurran? Más allá de las acciones de nulidad que puedan haber, hoy en Colombia llaman los medios de control de nulidad para lograr que este decreto pueda ser eliminado, nosotros encontramos un elemento importante. En Colombia, a diferencia de otros países como en el Perú, nosotros no tenemos una comisión que elimine barreras burocráticas al comercio. Todo tiene que ser que cualquier tipo de demanda contra una norma por inconstitucionalidad o por violación del derecho a la libre competencia debe ser vista necesariamente por el Poder Judicial. Entonces, hay un instrumento recientemente creado que se llama la Abogacía de la Competencia. En palabras del doctor José Miguel de la Calle, ex superintendente de Industria y Comercio, la Abogacía de la Competencia es un instrumento de origen legal cuyo objetivo principal es la introducción de la competencia en mercados regulados. La salud es un mercado regulado. El fomento de la cultura de libre competencia en el interior del Estado y el control del ejercicio de las facultades de intervención del Estado en la economía, para evitar costos transaccionales, unificar el criterio de las instituciones que hacen parte de la rama administrativa del poder público en relación con asuntos relacionados con la competencia económica. Además de esto, mi maestro, el doctor Alfonso Miranda, dice que el principio de abogacía de la competencia está íntimamente ligado a la colaboración armónica que debe existir entre las autoridades estatales, y esto resulta particularmente importante teniendo en cuenta que hoy por hoy en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad única de competencia, exceptuándose el sector financiero y el sector aeronáutico en los casos de los controles de fusiones. Entonces, yo creo que la abogacía de la competencia, o el que el Estado, en palabras concretas, pregunte primero a la autoridad de competencia si la regulación puede o no puede ser restrictiva, es determinante. ¿Por qué? Porque si este instrumento hubiera estado al momento en que en el año 2007, cuando se expida el decreto, nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de que el ente especializado en materia de competencia hubiese podido expresar: este decreto es violatorio de la libre competencia, dado que supone restringir a los particulares la posibilidad de acceder al mercado. Entonces, así, de esta forma, la abogacía se convierte en un instrumento para evitar los daños, daños competitivos. Entonces, en conclusión, el decreto 1717, a mi modo de ver, es una norma que restringe la libre competencia, pues generó a favor de una entidad pública un monopolio, dado que es la única empresa que puede afiliar, el cual no llegó como consecuencia de deficiencias en el mercado, sino mediante el establecimiento de una barrera regulatoria para los competidores. Por tanto, a mi juicio, es necesario que dicha regulación sea excluida del orden legal para que podamos restablecer la libre competencia. También considero que el Estado debe reparar los daños causados al proceso competitivo en el mercado del Chocó y debe indemnizar a los agentes económicos que participan en él. También, y por último, creo que en el futuro las regulaciones de este tipo deben someterse al proceso de abogacía de la competencia para evitar daños a la competencia. Finalmente, me quedan dos inquietudes que son con las cuales yo quiero rematar este tema. Primero, veamos que en el decreto una de las consideraciones, la consideración principal por la cual se justificaba la intervención era la existencia de corrupción pública. Y yo me pregunto, ¿la corrupción pública es una falla del Estado o una falla del mercado? Y si la corrupción es una falla del Estado, ¿qué justifica entonces que se castiga el mercado cuando ella ocurre? Muchas gracias. Vamos então passar a apresentação do Ricardo Osório sobre mineração e análise de custo-benefício. Graças, Ricardo, você pode também apresentar. Por favor, revisa tudo que há. Bom dia, meu nome é Ricardo Antônio Serrano Osorio, sou de Lima, Peru, mas atualmente estou fazendo um mestrado em Direito Econômico e Socioambiental